Bueno, hemos llegado al final del cuatrimestre, al último teórico, al fin casi de la cursada. Y bueno, ya hemos visto casi todos, miren todos los temas que hemos visto ya, que para una materia básica son bastantes, ¿sí? Y lo hemos visto con temas muy actualizados. Y bueno, por último, queríamos darle una pequeña introducción a lo que son 3 temas de interés, sobre todo para ustedes que van a ser médicos veterinarios y pueden llegar a encontrarse cuando tengan su consultorio o trabajen a campo, ¿sí? Con algunas de estas enfermedades, ¿sí? Seguramente los van a ver con mucha más profundidad en otras materias, capaz lo hayan visto ya algo en patología, pero bueno, como estamos en inmunología no podemos dejar pasar el hecho de revisar, aunque sea muy por encima, lo que son las enfermedades autoinmunes, las inmunodeficiencias y la reacción de la respuesta inmune contra el cáncer, ¿sí? Bueno, en este primer video vamos a empezar con lo que son las enfermedades autoinmunes. Bueno, en principio, ¿qué es la autoinmunidad? Como la palabra lo dice, es lo que ocurre cuando los procesos que se utilizan normalmente para eliminar antígenos extraños se utiliza contra los componentes propios del organismo del animal. Antígenos propios. Bueno, ¿y cuándo ocurre? ¿Por qué ocurre? Bueno, son cosas que todavía están en estudio porque en realidad no ocurren por una sola causa puntual, sino que por múltiples causas que se dan al mismo tiempo, ¿sí? Y no son siempre las mismas, depende muchísimo del animal y de muchos factores genéticos, exposición a diferentes ambientes, ¿sí? También puede hacer que una combinación de estos factores terminen en una reacción autoinmune. Bueno, además, para que un cierto grado de inmunidad siempre hay presente en el organismo. De hecho, hay ciertos anticuerpos, autoanticuerpos, o sea, contra componentes propios, que tienen función fisiológica y siempre están presentes en bajo título y son de baja afinidad. Y sirven, por ejemplo, para, deshacerse de células viejas, eritrocitos envejecidos que ya han cumplido su función y tienen que destruirse, se cubren de autoanticuerpos porque empiezan a producir una proteína diferente en su superficie, que es reconocida por un autoanticuerpo, y son opsonizados de esta manera y son fagocitados por los macrófagos en el vaso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, significa que siempre hay un cierto grado de autoinmunidad, incluso en animales sanos. Pero ¿cuándo esto genera problemas? Cuando se producen anticuerpos y linfocitos contra otros componentes, ¿sí? Que no deben ser destruidos. Y además, esta reacción, esta activación de clones de linfocitos T y B autorreactivos es sostenida en el tiempo. Entonces recién ahí, y aparte tiene que estar acompañada por otros factores también, y allí es cuando se da realmente una enfermedad autoinmune. Bueno, no sé si les quedó muy claro, pero bueno, esto está muy bien explicado en el libro Tizard, incluso en la edición vieja, viene muy bien explicado. Bueno, una de las causas, mejor dicho, de las causas por las cuales ocurren las reacciones autoinmunes es porque como los receptores para antígenos de los linfocitos T y B, el BCR y el TCR, se generan completamente al azar, ¿sí? Se generan muchísima cantidad de linfocitos autorreactivos. Estos son controlados ¿cuándo? Durante su ontogenia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Durante su maduración. En la médula ósea, en el timo, ¿se acuerdan que había procesos de selección negativa? Sin embargo, no todos los linfocitos B y T autorreactivos se pueden eliminar totalmente en ese paso, ¿sí? Esto lo vimos ya en el teórico de regulación. Bueno, esa es una de las causas. Digamos, el escape de ciertos clones de linfocitos autorreactivos de los mecanismos, digamos, de control
en el momento de su producción. Otra de las razones diferentes vendría a ser que hay antígenos que se sintetizan tarde en la vida, ¿sí? Por ejemplo, ciertas hormonas durante la pubertad y otros que, si bien a lo mejor están ya sintetizados desde antes, se encuentran, como dijimos en algún momento, encapsulados en algún tejido y casi nunca salen de ahí a menos que haya un trauma, una rotura, ¿sí? Entonces, esos antígenos que probablemente no hayan sido presentados en el timo tampoco, puedan causar una reacción autoinmune. ¿Por qué? Porque va a haber linfocitos, ¿sí?, que hayan pasado los controles en el timo y van a poder, digamos, reaccionar contra esos antígenos. Porque normalmente, si todo sale bien y nunca hay una ruptura de tejido, esos antígenos nunca se tendrían que poner en contacto con los linfocitos. Entonces, antes no se percibía este tipo de reacción. Bueno, hay muchas también enfermedades infecciosas que causan ruptura de tejidos, como la tuberculosis, la tripanosomiasis, ¿sí? Que entonces al romper tejidos exponen también epitopes que están normalmente dentro de las células. Entonces allí pueden ser reconocidos por linfocitos que antes no estaban regulados, no estaban controlados, porque eso no era un antígeno que estuviese presente. Entonces, cuando se hace presente por una ruptura, recién ahí pueden reaccionar y se pone en evidencia este tipo de respuesta autoinmune. Bueno, también otro de los motivos de por qué ocurren las reacciones autoinmunes es el fallo en la regulación de las respuestas inmunes, ¿sí? Cuando se deben justamente seleccionar los linfocitos T y B, ¿sí? Tratar de eliminar los que sean autorreactivos. Si hay algo que me permite un fallo sostenido en el tiempo en estos mecanismos de regulación, significa que el organismo va a estar dejando pasar a la periferia mucha cantidad de linfocitos autorreactivos, que después, por supuesto, cuando se encuentre con esos antígenos en el cuerpo, van a producir su respuesta autoinmune. Bueno, como ya dijimos, la autoinmunidad es multifactorial. Muchas cosas deben darse al mismo tiempo para que se genere una enfermedad autoinmune. Una de ellas también es la predisposición genética, que puede depender de la raza, también del género. La cuestión hormonal también puede tener algo que ver. La edad, la dieta, la exposición a la luz UV, sustancias químicas, drogas y vacunas también pueden ser factores que, juntos con lo que ya dijimos, pueden desencadenar la respuesta autoinmune. Bueno, además, también la autoinmunidad puede aparecer luego de una infección, principalmente viral, ¿sí? Ya vamos a ver. Bueno, a su vez, la autoinmunidad puede ser mediada por linfocitos B y anticuerpos, ¿sí?, dirigidos contra autoantígenos, por linfocitos T también que puedan reconocer antígenos propios, o combinada, o sea, con linfocitos T y B y anticuerpos también. Bueno, y las lesiones que se provocan por las enfermedades autoinmunes son justamente las provocadas por mecanismos de hipersensibilidad, como los que ya vimos, ¿sí?, de tipo 1, 2 y 3, o sea que pueden ser alergias. También pueden ser mediadas por anticuerpos, ¿sí?, que reconocen antígenos propios, mediadas por inmunocomplejos, que eran las de tipo 3, o mediadas por células, que son las de tipo 4. Bueno, acá en este cuadro podemos ver más o menos un resumen de lo que son los diferentes tipos de respuestas autoinmunes. Uno de los principales es cuando hay una respuesta inmune normal frente a un antígeno poco frecuente o anómalo, ¿sí? Que es, como dijimos, por ejemplo, la que ocurre cuando hay antígenos que previamente estaban ocultos, un tejido se rompe, entonces el antígeno sale y puede ser reconocido ahora por linfocitos T, linfocitos B, generarse anticuerpos, ¿sí?, y dar una respuesta autoinmune.
También puede ser que ocurran alteraciones moleculares. Entonces, se generan nuevos epitopes, ¿sí? Y que ahora son capaces de ser reconocidos por linfocitos y por anticuerpos. Por ejemplo, en una enfermedad autoinmune que se llama artritis reumatoidea, se generan un tipo de inmunoglobulinas que se le llama factor reumatoideo, ¿sí? RF. Son anticuerpos dirigidos contra otros anticuerpos. En esta enfermedad autoinmune se producen muchos inmunocomplejos contra antígenos propios. Entonces, esas inmunoglobulinas, esos anticuerpos contra los antígenos propios, al reconocer el antígeno propio y formar esos inmunocomplejos, la porción Fc de ese anticuerpo cambia y revela nuevos epitopes. Esos nuevos epitopes generan también la producción de unos anticuerpos contra estos, que son justamente estos anticuerpos que se llaman el factor reumatoideo, no me sale la palabra. Bueno, entonces se empiezan a acumular estos anticuerpos, ¿sí? Estos inmunocomplejos se acumulan en las articulaciones y son los que causan la inflamación y los problemas de esta enfermedad que es la artritis reumatoidea, ¿sí? Ese es un ejemplo de alteración molecular, por ejemplo. Bueno, también dijimos que podían ser antígenos de nueva síntesis, ¿sí? Puede ser que hay antígenos que se empiecen a producir o componentes propios del organismo que no están desde el nacimiento, ¿sí? No están desde el estado fetal, van mutando, van cambiando, van apareciendo nuevos, ¿sí? Por ejemplo, hormonas y diversos factores en la pubertad del animal que antes no estaban. En un principio pueden llegar a dar una pequeña reacción autoinmune, pero luego es como que con el tiempo se corrige. Bueno, además también se pueden dar estas reacciones autoinmunes luego de una infección, dijimos, ¿sí? Principalmente viral, pero también puede ser por otro tipo de microorganismos, ¿sí? Hay muchos microorganismos que pueden hacer lo que se llama el mimetismo molecular. Mejor dicho, son antígenos que son muy similares a componentes propios del organismo. Entonces, cuando entran, generan una respuesta inmune y luego esos mismos anticuerpos y linfocitos que se activan, digamos, y pueden reconocer al patógeno, pueden también hacer reacción cruzada con componentes propios. Ya lo vamos a ver mejor en otra diapositiva. Entonces, a lo mejor antes no había reacción contra ese componente propio, pero luego de la infección con un microorganismo parecido, sí. Y bueno, después tenemos otra posibilidad que es una respuesta inmune anómala frente a un antígeno normal. Esto ocurre cuando hay fallos en el control, ¿sí? De la regulación de las respuestas inmunes y de la producción de linfocitos T y B. Bueno, acá bueno, eran unos ejemplos que les iba a poner sobre esto, ¿sí? Ya después lo vamos a ver. Bueno, estábamos acá hablando de los fallos del control y regulación. ¿Dónde pueden estar estos fallos? ¿Sí? Por ejemplo, en el timo. En el timo teníamos, ¿se acuerdan? Esas células promiscuas que tenían un factor de transcripción llamado aire que le permitía expresar antígenos de otras partes del cuerpo, ¿sí? Para ver si los linfocitos T los reconocen o no, y en función de eso hacían la selección negativa. Bueno, si les falla el factor aire, por supuesto que vamos a estar ante un fallo en la regulación y entonces van a liberarse a la periferia muchos linfocitos T autorreactivos. También, si hay un fallo en el CD95, que es uno de los marcadores, digamos, que empiezan a expresar los linfocitos T autorreactivos en el timo, si reconocen el autoantígeno, ¿sí? Vamos a tener fallos en la apoptosis, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar lugar también a que estos linfocitos no mueran por apoptosis. Entonces pueden llegar a pasar a la periferia y dar después una reacción autoinmune.
Bueno, otros fallos en la apoptosis también pueden llevar a la aparición de tumores linfoides, que ya vamos a ver también en el otro video lo que son, ¿sí? Y como dijimos ya, linfocitos T autorreactivos que salen del timo. Bueno, también, bueno, dijimos que el género tiene algo que ver, por ahí también hay mucha influencia hormonal, las hembras tienen por ahí más predisposición a las enfermedades autoinmunes que los animales machos. Y bueno, otra de las posibles, los posibles causas de una enfermedad autoinmune es el microquimerismo, que vendría a ser que cuando la madre y la cría en algún momento hay un traspaso de sangre y pasan células de la madre a la cría o de la cría a la madre, células que pueden mantenerse en el sistema después y causar reacciones autoinmunes. Mejor dicho, o sea, no serían tan auto porque en realidad son células de otro organismo que entraron en el organismo, por ejemplo, de las células de la madre que están en la cría, ¿sí? Entonces esas células de la madre que son en realidad de otro animal pueden hacer una reacción en el organismo en el que están. Entonces no serían tan autoinmunes, pero bueno, se consideran autoinmunes porque es el mismo animal que reacciona contra sí mismo, aunque las células sean de otro. Bueno, ahora vamos a ver un poco algunos de estos mecanismos con un poco más de detenimiento. Por ejemplo, el mimetismo molecular. ¿Entre quién? Entre antígenos microbianos y antígenos propios. Esto ocurre cuando una infección con un patógeno que tenga antígenos similares a un antígeno propio, ¿sí? Luego de esta infección se desencadena una respuesta autoinmune, ¿sí? Que se mantiene incluso luego de la eliminación del patógeno. Esto es lo que se llama hit and run. Vendría a ser como que viene, pega y se va. Así lo dice el libro. ¿Y por qué ocurre esto? Acá tenemos, por ejemplo, un autoantígeno que tiene esta forma y tenemos la célula presentadora de antígenos. Sí, lo puede procesar, por ejemplo, sí. Y bueno, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque no, acá por más que lo intenta presentar, no hay colaboración. ¿Sí? No hay ningún, vendría a ser ningún linfocito T, helper folicular, que lo reconozca, ¿sí? Aunque este autoantígeno a lo mejor sí puede ser reconocido por un linfocito B, porque justo, bueno, como el BCR se generó al azar, puede que encaje este autoantígeno acá. Pero ¿qué pasa? Si no tiene la colaboración del linfocito T helper folicular, porque acá, digamos, no reconoció lo que estaba presentando esta célula, no hay activación de este linfocito y por lo tanto no produce anticuerpos. Por más que esto se pegue acá, este no se activa y no pasa nada, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando entra un antígeno extraño al organismo, un antígeno que se va a unir también, si este antígeno extraño ven que tiene como la punta esta es igual que el antígeno propio, pero la parte de atrás no, ¿sí? Entonces comparte algunos epitopes nomás. Entonces es procesado por la célula dendrítica y es presentado sí ahora a lo mejor otra parte, ¿sí? Encontró alguna parte proteica diferente, encontró un linfocito T helper folicular que lo puede reconocer y ahora entonces este linfocito B que reconocía esta parte también se puede unir acá. Entonces a este más este linfocito T helper folicular ahora sí se activan, ¿sí? Ahora este linfocito tiene la colaboración del linfocito T y se puede activar el linfocito B produciendo anticuerpos. Y estos anticuerpos, como reconocían a la parte similar al antígeno propio, van a unirse tanto al patógeno como al antígeno propio. Y ahí es cuando se desencadena la respuesta autoinmune. Por ejemplo, esto suele suceder con la infección con Trypanosoma cruzi, ¿sí? En la enfermedad de Chagas. Los antígenos que se generan contra Trypanosoma cruzi reaccionan también contra antígenos de las neuronas y de músculo cardíaco, ¿sí? Entonces pueden causar, por ejemplo, una miocarditis autoinmune. Los anticuerpos que se generan contra Babesia, ¿sí? Que es lo que causa la enfermedad llamada babesiosis, también pueden unirse a proteínas de los eritrocitos,
¿sí? Y causar su destrucción, produciendo anemia. Bueno, ahora vamos a seguir viendo un poco de infección y autoinmunidad. Los mecanismos por los que una infección puede derivar en autoinmunidad, aparte del que ya vimos, pueden incluir también activación policlonal de diferentes clones de linfocitos B, como si fuese un mitógeno. Yo no sé si han visto ya o van a ver en práctico qué es un mitógeno. Un mitógeno es una sustancia que tiene la capacidad de activar a los linfocitos, pero de manera inespecífica, ¿sí? No importa para qué sea la especificidad de ese linfocito, el mitógeno lo puede activar igual, ¿sí? Puede activar diferentes clones o vendría a ser diferentes linfocitos distintos, digamos, con especificidad para diferentes antígenos al mismo tiempo. Entonces, estos son los que se utilizan para pruebas in vitro para ver la funcionalidad de los linfocitos. Lo van a ver en el práctico que viene. Entonces, si algún tipo de antígeno puede hacer la activación policlonal in vivo, ¿sí? Puede despertar no solo a los clones de linfocitos contra ese antígeno en particular, sino también a otros, los activen específicamente. Y si entre esos activa a algunos que reconozcan antígenos propios, se puede dar la autoinmunidad. Bueno, también hay algunas sustancias microbianas que son capaces de actuar como superantígenos y activar la respuesta de linfocitos T y B autorreactivos también de manera no específica. Acá tenemos un gráfico donde nos muestra cómo funciona un superantígeno para activar un linfocito T. Acá tenemos una presentación antigénica común, convencional, ¿sí? Donde un linfocito T se activa, ¿por qué? Porque reconoce al péptido antigénico que le está presentando una CPA en una molécula de CMH de tipo 2 en este caso, ¿sí? Tiene que este TCR ser específico para este antígeno, ¿sí? Y reconocer a su vez la molécula de CMH. Con este reconocimiento se manda una señal al núcleo de la célula y entonces esta célula empieza su división, ¿sí? Y activación. ¿Qué pasa cuando un antígeno es capaz de unir al TCR con la molécula del CMH sin que haya un péptido específico, ¿sí? Acá que haga la activación convencional, ¿sí? Hay ciertos antígenos que se unen por acá por el costado. Igual, esta unión desencadena la señal de activación para esta célula y puede activar a un clon de linfocitos T sin que esté el antígeno presente, ¿sí? Sin que haya presencia del antígeno específico para el cual está predestinado ese linfocito, ¿sí? Entonces, los superantígenos pueden activar a diferentes clones de linfocitos con distinta especificidad. Y acá también, si llegan a activar alguno que reconozca antígenos propios, ¿sí? Que hasta ese momento estaba siendo frenado por los mecanismos regulatorios, ¿sí? Lo que vimos en el teórico de regulación, puede de esta forma activarlo y entonces va a empezar a proliferar. Y ahí es cuando viene el problema. Va a haber mucha cantidad de ese linfocito que reconoce antígenos propios y puede llegar a dar una reacción autoinmune. Bueno, otra opción también es cuando el patógeno logra pegarse, adherirse a una superficie celular de una célula propia del hospedador. Entonces, cuando la respuesta inmune destruye a ese microorganismo, mata también la célula propia por daño colateral. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en la anemia felina causada por Mycoplasma haemophilus. Se pega en la superficie del glóbulo rojo y entonces cuando se intenta destruir ese microorganismo se destruye el glóbulo rojo también. Bueno, también dijimos que es muy importante la predisposición genética para que aparezca la autoinmunidad, ¿sí? Esta puede darse por fallas en genes que codifican para diferentes componentes del sistema inmune, ya sea citoquinas, receptores, moléculas coestimuladoras o diferentes cosas que regulen la apoptosis y la tolerancia a los autoantígenos, ¿sí? Como ya dijimos, por ejemplo,
Una falla en el factor aire nos va a producir mucha cantidad de linfocitos T autorreactivos. Otros de los genes que también están muy comúnmente asociados a la autoinmunidad son los genes del CMH, ¿sí? Recordemos que para que una molécula dé una respuesta inmune, debe poder encajar, digamos, en una molécula de CMH para poder ser presentada, ¿sí? Entonces, hay ciertos alelos, ¿se acuerdan?, del CMH que podían llegar a encajar, digamos, moléculas propias. Entonces, hay muchos alotipos de moléculas del CMH que están asociados a una alta predisposición para ciertas enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque la conformación de esa molécula generada, digamos, que está codificada en ese alelo de ese gen, digamos, la conformación de esa molécula es, digamos, compatible con algunos antígenos propios. Entonces, puedes, digamos, llegar a presentarlos y despertar, digamos, a activar al linfocito T autorreactivo. Bueno, esto se agrava aún más en perros de razas poco comunes, donde frecuentemente ocurre mucha endogamia, ¿sí? La selección, digamos, de los fenotipos para hacer las diferentes razas de perro, digamos, es una presión de selección muy fuerte, digamos, donde para poder mantener, digamos, ciertas características fenotípicas se van cruzando animales a lo mejor muy emparentados, y entonces hay mejor dicho, hay poca variabilidad de los genes de CMH, ¿sí? Esto lo vimos todo en el teórico de CMH, no sé si recuerdan. Bueno, ahora por último vamos a ver algunos ejemplos de enfermedades autoinmunes. En el libro TISAR creo que 3 capítulos enteros donde explican una por una todas las enfermedades autoinmunes más importantes en animales. Acá vamos a dar un ejemplo nada más, y después el otro, si quieren lo pueden leer del libro. Ustedes van a saber que ahí las tienen muy bien explicadas si alguna vez necesitan más información de otras enfermedades. Bueno, veamos como ejemplo la tiroiditis linfocítica, ¿sí? Que afecta mucho a los humanos, pero también a perros e incluso a pollos. Bueno, se producen en esta enfermedad autoanticuerpos contra la tiroglobulina hiperoxidasa de la tiroides, ¿sí? Y también se unen a las hormonas T3 y T4, causando entonces un hipotiroidismo. Esta enfermedad es hereditaria y se presenta más frecuentemente en ciertas razas, ¿sí? Hay ciertas razas que son más susceptibles. Bueno, la tiroides en estos animales se encuentra infiltrada con células plasmáticas y linfocitos, ¿sí? Esto lo van a ver o lo habrán visto ya en patología, que muchas veces cuando hay este tipo de enfermedades autoinmunes se empiezan como a infiltrar los tejidos con linfocitos que van a ir a atacar a las células en ese órgano, ¿sí? Entonces, bueno, hay destrucción de células epiteliales por citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y también por linfocitos T citotóxicos. Bueno, el diagnóstico se corrobora por radioinmunoanálisis. ¿Se acuerdan que era una técnica de interacción primaria? Era la más sensible de todas las técnicas. ¿Qué es lo que se busca? Las hormonas T3 y T4, ¿sí? Y también se puede buscar anticuerpos contra estas hormonas por ELISA, por Western blot o por inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? Para anticuerpos antitiroideos. Vemos que, bueno, los animales se ponen obesos, tienen manifestaciones cutáneas y, bueno, el tratamiento es con T4 sintética, levotiroxina. Otro ejemplo de enfermedad autoinmune es la diabetes mellitus autoinsulino dependiente. En esta enfermedad se producen autoanticuerpos contra la enzima ácido glutámico descarboxilasa de los islotes de Langerhans, ¿sí? No confundir con células de Langerhans de la piel, son otra cosa, ¿sí? Estos son los islotes que están en el páncreas. Bueno, entonces hay destrucción de las células beta mediadas por estos anticuerpos y también destruidas por los linfocitos T citotóxicos.
estos islotes de Langerhans se atrofian, ¿sí? Y son infiltrados con linfocitos. Bueno, las opciones de terapia es tratar de disminuir la respuesta inmune, ¿sí? Mediante fármacos y administrar la insulina. Tratar de hacer una terapia inmunosupresora para que justamente no haya tanta activación de estos linfocitos. Bueno, ciertas razas de animales también son susceptibles, ¿sí? Ciertos perros, y también se ha visto en hembras no castradas de edad avanzada. Bueno, como les decía, hay muchísimos ejemplos de enfermedades autoinmunes en animales. Todos están muy bien descritos en el libro Tizar. Si alguna vez les hace falta, pueden leerlos de ahí. Si les interesa, pueden leerlas. Nosotros no se las vamos a tomar. Simplemente nos interesa que sepan qué es una enfermedad autoinmune y por qué se pueden llegar a dar, ¿sí? Y bueno, esto ya supuestamente lo van a ver en alguna otra materia, supongo. Bueno, en el próximo video vamos a ver lo que son las inmunodeficiencias.